Buenas noches, Romero. Bienvenido, gracias. Bienvenidos a todos los participantes acá en el curso, en la introducción al curso Lectura e Interpretación de Planos Mecánicos. Quiero darles las buenas noches a toditos y, bueno, arrancamos, ¿no? con la presentación. Muy bien. Todos pueden ver, ¿no es cierto? Ya. Bien. Para hacer una breve introducción, quiero decirles que bueno, antes de nada, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a toditos, los participantes. Eh, bueno, yo estimo que todos seguramente en algún momento de nuestra carrera, de nuestra vida, nos hemos topado con planos mecánicos y en algún momento hemos tenido que tratar de interpretar o tratar de leer, ¿no? Un plano mecánico y de eso se trata, ¿no? Este curso que vamos a dar. Eh, de poder nosotros como profesionales, como personas que quizás tengamos que lidiar en algún momento con la lectura de planos, entender qué es lo que dice y también poder, eh, vamos a poder también de alguna manera poder decir si el plano está bien hecho o está mal hecho. Ese es eso entonces, ¿no? Como dice su nombre, el dibujo mecánico es una representación, es un dibujo de piezas mecánicas, piezas que tienen una función dentro de un conjunto de piezas móviles, las cuales pueden ser partes, máquinas, lo que uno se puede imaginar, ¿no? Desde lo más simple hasta lo más complejo. Tenemos también, eh, puede ser, no sé, plantas de proceso, cosas grandes, plasmados en un papel, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, en este curso se expondrán los contenidos básicos para saber identificar y leer los planos mecánicos. Bueno, una pequeña introducción de mi persona. Yo soy Daniel Vilches, ingeniero mecánico natural de Cochabamba, que estudió en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la San Simón. Tengo una especialidad en diseño de producto que se hizo bueno, la realicé en Holanda el año 2000. Eh, bueno, yo tengo he realizado una carrera justamente en lo que es diseño mecánico de aproximadamente unos 7 años, un poquito más, en la industria aquí en el medio, en la región. Eh, Más que todo, yo trabajaba en una empresa que se llama Metalsi aquí en Cochabamba, que tiene que ver mucho con diseño de piezas para fundición. Entonces, nosotros hacíamos mucho lo que era el relevamiento de piezas. Piezas, digamos, que tenían una cierta falla, ya sea por rotura, por desgaste, eh, por fatiga, etcétera. Y nosotros teníamos que verificar las medidas de la pieza y fabricarlas de cero, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que yo he trabajado bastante tiempo, ¿no? Ahí en ese rubro. Y por ¿No eso quieres que aquí, tu voz se aparezca? eh, por eso es que aquí, digamos, se puede ver que tengo tengo experiencia en diseño mecánico y también últimos años de los cargos que he ejercido es en mantenimiento, ya un poco más alejado de lo que es el diseño, pero siempre cuando uno trabaja en la industria, ya sea en el área que estés, ¿no? Ventas, mantenimiento, ¿Cómo está? almacenes, eh, no sé, qué hora además la gerencia incluso, ¿no? Tienen que ver planos mecánicos y es muy importante saber interpretarlos. Bien, les voy a mostrar un poquito algunos trabajos bueno, vamos a decir trabajos estrella que he realizado. Por ejemplo, aquí podemos ver un molino de bolas. La empresa donde yo trabajaba tenía mucho que ver con la industria minera y la industria cementera. Y también con industrias, no tanto, ¿no? Pero
También tenía con industrias azucareras, con industrias de agregados y industrias mm, que más que todo, ¿no? Que tenían plantas de proceso. Podemos ver aquí un molino de bolas y el plano, ¿no? De todo el conjunto. Entonces, si alguna vez ustedes han podido toparse con alguno de estos documentos, entonces seguramente ya saben de lo que estoy hablando. Y pues esto lo vamos a aprender ¿no? a leer, a estudiar. Aquí tenemos bueno, las partes de una bomba y al lado está el planito, el cual ahí está con todos los detalles justamente para que uno pueda, para que la persona que lo va a hacer, que lo va a fabricar, que lo va a maquinar, que lo va a realizar, tenga toda la información y no le falte nada, ¿no? Que no esté deduciendo ninguna dimensión, ninguna no sé, alguna característica especial que tenga la pieza, ¿no? Que todo esté bien plasmado en un plano y que aparte de que esté plasmado, que la persona que lo va a hacer, que lo pueda interpretar. Aquí tenemos otra bombita. Estos son dibujos, bueno, son planos de montaje. Vamos a también estudiarlos un poco a detalle en el curso. Um, qué características tienen que tener las piezas para montarlas, para que no haya interferencia, para que puedan cumplir ciertas funciones unas entre otras. Um, esta es la misma bombita, solamente que está en corte, ¿no? Aquí se pueden ver todas las piecitas. Y bueno, en el plano tú puedes ver si una medida está de más, si cuando está de alguna manera trabajando la pieza, si va a haber alguna interferencia, si va a tener algún roce, alguna fricción excesiva, o en este caso, si alguna pieza es muy grande y va a chocar en algún momento con otra, o si no encaja bien, etcétera, etcétera. Muchas cosas eh, digamos, sacar, se pueden extraer de un plano. Mucha información de qué materiales están hechas, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un impulsor que se hizo en su momento para bombear un fluido. Mm, el, bueno, en este tipo de piezas tienen un cierto comportamiento, ¿no? Y bueno, la parte difícil es fabricarlas, ¿no es cierto? Entonces, eh, ahora con la ayuda de los centros de mecanizado, el control numérico se lo puede hacer un poquito más rápido y más preciso. Antes teníamos que hacerlo a mano, manualmente, las superficies mm, que son totalmente, digamos, que no tienen forma geométrica precisa, ¿no? Sino que son irregulares. Entonces había que hacerlo a mano. Ahora ya se puede contar por algunas herramientas de diseño y se lo puede hacer más rápido y más fácil, más preciso. También, también se puede diseñar, bueno, en este caso no, y quiero mostrarles un poquito aquí en este plano. Hay una simbología que también la vamos a ver. Esta es una pieza, es una corona eh, que trabaja con un tornillo sin fin, la cual es helicoidal. Entonces aquí hay una simbología que justamente es para que la persona que la va a fabricar, que la va a mecanizar, sepa qué grado de acabado tiene que tener esa pieza, ¿no? Um, Esto lo vamos a revisar, lo vamos a ver en el curso. Y para que ustedes también, ¿no? No sé, las personas que tenemos que lidiar con la parte de maestranza, sepamos, ¿no? El plano que está manejando allá. Bien.
habiendo un poquito visto estos ejemplos, quiero también un poquito en hablar de la empresa, bueno, de la empresa que me está auspiciando en este caso, que es Sinergia. Um, y bien, bueno, yo les apoyo con con un tipo de conocimiento. Les doy soporte en algunos trabajos que ellos tienen, ¿no? Ellos son una empresa que tiene una base en Santa Cruz y que se dedican a dar una consultoría, un soporte y una capacitación a todo lo que es la industria en general. Ya, y ellos son representantes de la marca Dash, que también son el grupo Dash, que gracias a ellos estoy pudiendo dar el curso. Bien, las expectativas de este curso. ¿Qué espero de este curso? ¿Qué es lo que yo quiero aprender en este curso? Espero poder llenar sus expectativas, que todos puedan estar satisfechos con lo que quieren aprender, ¿no? Hola, Inge, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. ¿No se escucha, Dis- Isaac? dis- Disculpe que le corte, pero a la siguiente pregunta, y es algo que me olvidé comentarles a todas las personas que están en el Zoom, es que pueden hacer sus preguntas en cualquier momento y así podemos intercambiar ideas y compartir con el ingeniero. Así que pueden hacer sus preguntas y yo doy lectura al mismo. Adelante. Ya, Listo. Adelante, Inge. ya. Bien, hay una persona que dice que no se escucha nada, pero creo que se escucha, ¿no? Claramente, Roman. Sí, se escucha muy bien. Ya. Bien, Eh, dígame. Hola ingeniero, ¿me escucha? Sí. Ya. Disculpe, tengo una consultita. Tengo sobre el libro Scharkus, ¿me da una buena información sobre el tema lo que nos vamos a hablar en el futuro? Sí, estimado Albert. Albert, le voy a rogar, porfa, por el chat, hágame las preguntas. Por favor. Ya, Rommel, continuamos. Adelante, mi querido ingeniero. Ya, bien. Entonces, el contenido del curso se va a dividir en nueve, nueve temas diferentes, ya, los cuales son, primero, introducción al dibujo técnico, que es la primera parte, donde vamos a dar todas las pautas o todos los conceptos, las definiciones, los fundamentos del dibujo técnico. Ya, las normas, también vamos a hablar aquí de las normas a las que se rige o las que nos regimos eh, para poder entender. Luego vamos a hablar de las tolerancias dimensionales, que es otro tema que tiene que ver mucho eh, con la exactitud con la que una pieza se puede fabricar. Y tiene que ver mucho con el grado de precisión que queremos que una pieza tenga, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en este tema. Luego vamos a ver las tolerancias geométricas, que tienen que ver también con la exactitud de la pieza, pero en este caso de su geometría, ¿no? De su forma, de su forma de la forma de la pieza, de la posición de la pieza, de cómo esta pieza tiene de las características de la pieza en términos geométricos. Ya, perpendicularidad, planicidad, etcétera, etcétera. Luego vamos a hablar de la rugosidad superficial. Um, bueno, que tiene que ver con el acabado de la pieza, ¿no? Que, que el grado de rugosidad que tiene que tener, o que en este caso el plano te dice que quiere que tenga esa pieza.
Todo eso está bajo norma, ¿no es cierto? Vamos a hablar de los perfiles estructurales, que son, en este caso, son elementos que nos ayudan a poder fabricar estructuras con una cierta característica, ¿no? Eso también está, todo está bajo norma, todos tienen una especie de reglas que seguir y son universales estas reglas. Entonces, vamos a ver lo que son los perfiles estructurales, qué tipos de perfiles hay, etc. Vamos a hablar de la soldadura y su simbología. La parte de soldadura también. La parte de soldadura también es importante, ya porque la soldadura tiene una representación simbólica de los planos. Bien, después vamos a hablar del sistema de roscas. En este caso, aparte de haber uniones soldadas, también hay uniones roscadas, las cuales son muy importantes dentro del diseño mecánico y tienen su representación, ¿ya? Vamos a hablar de rodamientos. Los rodamientos tienen una designación universal también, en las cuales las vamos a aprender a distinguir cómo se lee el código de un rodamiento, ¿no? Vamos a hablar por último de correas y cadenas. Ya también son piezas o elementos que tienen mucho que ver en la parte de diseño mecánico. Y vamos a aprender lo que es una correa, lo que es una cadena y a poder saber qué tipos de correas hay, qué tipos de cadenas hay, etcétera, etcétera. Ya, bien, ese sería nuestro contenido. Un poquito vamos a ir desglosando poco a poco cada uno. Antes de pasar al siguiente tema, voy a responder a Elber, que nos pregunta, ¿el libro Sharkus aplica usted en el curso o qué tan importante nos es útil? Bien. El libro Sharkus es muy bueno. Yo pienso que es recomendable que ustedes puedan utilizarlo, ¿no? Si lo tienen a la mano. Ya, así que no, o sea, no, yo he trabajado mucho con para lo que es para lo que es diseño de piezas y que te ayuda bastante es el Casillas. Y hay un libro que me gusta mucho, que es Prontuario de Máquinas. Ahorita no, libro español que cuando estemos dando el curso les voy a dar la bibliografía. ¿Ya? Inge, aquí hay otra pregunta y dice lo siguiente. ¿Qué formato de hoja o de hojas considera que son los que más se usa en dibujo mecánico? El A4, ya, desde el A4, el A3, el A2, el A1 y el A0 son los 5 formatos que más se utilizan. El A0 es para planos muy grandes, ya, y ahí vamos a ir cada vez reduciéndonos hasta el A4. El A4 es como una especie de hoja de tamaño carta. El A4 es el tamaño más común, diría yo. Y bueno, los planos más grandes, donde se requiere mucho detalle, se utiliza el A2, A3. El A2 y A3 se utilizan bastante. El A1 no tanto. El A0 directamente para planos grandes. Gracias, Inge. De todas maneras, una vez más les reiteramos que sus preguntas dejen en el chat y así vamos a ir respondiendo. Y Inge, aprovecharía para que habilite a Lili el audio. Ella también va a estar atenta para cualquier lectura. Lili Loza. Ella también es parte del equipo de HADAS y pues puede atender cualquier consulta o pregunta que tengan. Ya. Hola. Sí.
Buenas Ahora noches. sí, te escuchamos, Lili. Gracias. Lisa, estaré atenta entonces para las preguntas. Por favor. Y entonces continuamos, a ver, vamos a ver si tenemos preguntas. Ya, excelente, excelente. Qué bueno que puedo entrar. Bien, continuamos. Volviendo al tema, entonces, el primer tema, vamos a desglosar un poquito más. De introducción al dibujo técnico, fundamentos, ¿no? Aquí, específicamente, les voy a tratar de nombrar qué es lo que se va a ver, ¿no? Vamos a ver justamente lo que nos estaban preguntando, lo que es tamaños de hoja. Vamos a ver lo que son normas de dibujo técnico. Vamos a ver lo que son las escalas. Vamos a ver lo que son vistas de detalle, cortes, secciones. Vamos a ver lo que es cotas, el acotamiento, cómo se acota un plano. En sí, aquí esta parte es la parte inicial, ¿no es cierto? Es como el desayuno más o menos, ¿no? Con el que vamos a arrancar lo demás. Si no, esta parte es crítica, ¿no? O sea, si no sabemos esto, no sabemos dibujar, o sea, no sabemos, no vamos a poder interpretar un plano. Ya, y bueno, como dice aquí, ¿no? Vamos a aprender lo que es un croquis, lo que es un esquema, un bosquejo, Ya está. lo que es un plano con toda su información. Ya vamos a aprender un poquito sobre proyecciones, ya, y vamos a ver un poquito sobre vistas, ¿no? Las vistas, ya sea vista de planta, vista frontal, vista lateral, cortes, etcétera. Ya. Luego vamos a apreciar vamos a estudiar un poquito lo que son los ajustes y tolerancias. Ya como les decía más antes, tiene que ver con cómo una pieza interactúa con otra, cómo se monta, qué ajuste tiene que tener, si va a entrar ajustado, si va a entrar suelto, si va a entrar holgado. Eso en el plano te dice qué grado de precisión tiene que tener esa pieza, ¿no? Eso lo vamos a ver acá, la simbología. Eso también es muy importante porque todos los que tenemos que lidiar o que tenemos que relacionarnos con gente de maestranza, torneros, matriceros, fresadores, gente que trabaja con máquinas y herramientas, ve este tema, ¿no? Y esto lo vamos a ver en los símbolos, las designaciones, definiciones de lo que son tolerancias dimensionales. Hay otra pregunta más. Como dan sugerencia, perdón, de que Sí. las preguntas se puedan realizar al final. Hay muchos que opinan que sí sea al final y hacemos primero la explicación del tema. No Ya. sé qué dice usted. Sí, está bien. Está bien. Mejor al final, así lo resolvemos todo en junto. Ok, Y lo perfecto. vamos a ir anotando. Listo. Bien. Luego tenemos el tema de tolerancias de forma y posición, que son las tolerancias geométricas, ¿no? Esto tiene que ver, como indica la figurita acá, que la podemos ver un poquito. Tiene que ver con planicidad, tiene que ver con perpendicularidad, tiene que ver con posiciones, tiene que ver con tolerancias de concentricidad. Son todas, si bien no son, no contienen información de dimensiones, pero contienen información de forma, ¿no? Aquí vemos un poquito concavidad, ya tiene una cierta tolerancia, entonces no puedes pasarte de esa dimensión, porque si no tu pieza estaría ya con alguna cierta falla, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí nos indica un poquito que para que nuestras piezas no sean rechazadas, no entren en un grupo de piezas con falla,
necesitamos tener un control sobre el control geométrico que tiene que llevar la pieza, ¿no es cierto? Entonces, con eso, con las tolerancias geométricas vamos a poder asegurar que el que la va a fabricar sepa el grado de exactitud en cuanto a su forma. Bien. Bueno, como les decía después, vamos a ver un poco también el tema de acabado superficial y rugosidad, que tiene que ver mucho con la microgeometría de las superficies. Las superficies tienen una irregularidad, algunas es bastante notoria a simple vista y otras no. Entonces, ¿qué grado de rugosidad quiero que tenga una pieza? ¿O qué grado de rugosidad me dice el plano que quiere que tenga esa pieza? Entonces, eso lo vamos a ver acá. Aquí, bueno, hay conceptos que son, que los vamos a ver: superficie real, superficie geométrica. Vamos a ver esos conceptos que nos ayudan a definir o a conocer las características de la superficie en términos de acabado. ¿Ya? Y tienen o sea, eso tiene una representación simbólica, una que es antigua y otra que es ya bastante moderna o novedosa. Y varían una de otra, pero las dos son válidas, ¿no es cierto? Entonces eso lo vamos a ver en el curso. Para que nosotros podamos interpretar el plano. Ya luego les decía que vamos a entrar también al tema de los perfiles estructurales. Vamos a ver un poquito aquí de qué están, bueno, el material. Vamos a entrar, ¿no? Vamos a especificar el material, en este caso el acero, sus características del acero, y vamos a ver qué tipos de perfiles hay en el mercado. Estos perfiles todos están estandarizados. Tienen ciertas características que son universales. ¿Qué tipos de perfiles hay? ¿Cómo se los puede ubicar digamos, en el mercado local? Las tablas, sus características, su codificación, y familiarizarnos un poco con esta área que también es muy importante, ¿no? Hay planos donde aparecen perfiles estructurales es bastante común, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? En la figura. Y bueno, como dicen, ¿no? Son a nivel mundial tienen mucha importancia. Bien. Luego vamos a ver el tema de soldadura. En el tema de soldadura, nosotros como personas que para poder interpretar un plano, si vemos alguna simbología de soldadura, la vamos a poder distinguir a qué se refiere, qué información nos está dando. Ya en nosotros, en la industria o en el medio industrial, hay planos con nomenclatura de simbología de soldadura. Y a veces aparecen y no podemos distinguir qué es, ¿no? Entonces, aquí vamos a aprender la simbología. Hay una norma que se llama AWS que ya ha podido de alguna manera estandarizar, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede identificar una soldadura? Entonces, eso lo vamos a ver en este tema, lo vamos a poder estudiar aquí. Ya. Luego, otra parte importante
del diseño mecánico son las roscas. Ya las roscas son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven una máquina o un equipo, la mayoría de ellos no tienen uniones roscadas. No solamente las uniones roscadas son para unir piezas, ¿no es cierto? Se utilizan también para otro tipo de función. Entonces, eso lo vamos a ver. Vamos a poder identificar si la rosca es... qué tipo de rosca es, cómo se representa una rosca en un plano, bueno, las características de las roscas. Hay varios tipos de roscas. Vamos a revisar cada tipo de rosca y las características más importantes, ¿no? Aquí, como hemos visto, hay roscas, las roscas métricas ISO, las roscas Whitworth. Hay otras roscas que son las roscas tipo con rosca gas, que le llamamos. Y hay otras roscas, ¿no? Que, no están aquí, pero también son las roscas con perfil trapezoidal. Ya las vamos a ver. Ya, esta parte es muy importante porque en los planos sí o sí aparecen uniones roscadas, ¿no es cierto? Luego, otra parte importante en un plano son los rodamientos. Cuando nosotros vemos un equipo, especialmente los equipos giratorios, tienen en el conjunto de piezas rodamientos. Nosotros vemos el código de un rodamiento y a veces no sabemos a qué se refiere, ¿no es cierto? Ese código. Entonces vamos a aprender a identificar el rodamiento a leer un código de rodamiento, ¿no es cierto? Hay un montón de tipos de rodamiento. Hay desde los más sencillos, hay bastante también complejos, pero todos tienen un código que se los distingue. Esto lo vamos a aprender a leer, lo vamos a distinguir y también está estandarizado, están bajo norma, cosa de que los fabricantes se rigen a esta norma para producir el código. Es universal, ¿no? Ya sea un fabricante X tiene el mismo código que otro fabricante, y entonces no hay mucho. Se puede variar un poquito, pero hay una base, ¿no es cierto? Hay una nomenclatura, hay unas unidades que no se puede variar, y esas las vamos a aprender a leer. ¿Ya? Es muy importante esto de los rodamientos y lo vamos a ver también. Por último, vamos a ver el tema de, como les había mencionado más antes, designación de correas y cadenas. Bien, vamos a conocer las correas, ¿no? Hay varios tipos de correas. Y sus aplicaciones también son muy parecidas, pero cada correa tiene su aplicación, ¿no es cierto? Las correas y las cadenas son elementos que nos permiten transmitir movimiento o transmitir potencia a una cierta distancia entre elementos, ¿no es cierto? Si bien tienen un uso, es decir, son para ciertos tipos de usos, ¿no es cierto? Son especialmente para ciertos tipos de usos. En este caso, se pueden utilizar, tienen un rango de velocidades definido que no, que digamos, es una característica de rango de velocidades. Y lo bueno es que las condiciones, las correas y las cadenas se pueden utilizar al aire libre, ¿no es cierto? A diferencia de los engranajes, que también son elementos de transmisión de potencia.
vamos a ver, ¿no? Vamos a ver las tablas de correas, las tablas de cadenas y también quiero ver la parte de selección, ¿no? Selección de correas y selección de cadenas. Esto es importante porque en el diseño mecánico estos elementos están presentes y hay que conocerlos, ¿no? Hay que conocerlos. Bien, ese sería el temario del curso. Y ahora sí podemos responder las preguntas. No sé si me Claro que escuchan. sí. Sí. Pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta acá. Quisiera saber si aprenderemos a realizar planos de máquinas, dividirlas en subconjuntos. Pregunta Bruno. Bien. Sí, vamos a ver planos de detalle, planos de montaje, bueno, en este caso los planos de conjuntos, los vamos a ver. En sí esa parte no es tan complicada, ¿no? Pero lo vamos a ver. Planos de subconjuntos, planos digamos, de conjunto, ¿no? Planos de ensamble, como decimos. Planos de montaje. Lo que les mostré más al principio. Se va a ver esa parte. Adrián Quintanilla nos hace esta pregunta. ¿Qué programa recomienda usted para realizar los planos? Esa es una muy buena pregunta. Bien, hay bastantes softwares ahora para hacer planos. Yo personalmente he utilizado mucho el AutoCAD y el SolidWorks, que para mí son los más recomendables para hacer planos. El AutoCAD es genial para hacer planos en 2D. Es muy versátil, es muy ágil, pero para 3D es un poquito complicado. Entonces, ya cuando uno quiere hacer planos en 3D, el SolidWorks me parece excelente, una herramienta excelente para poder hacer planos en 3D. Y entre esas dos, ¿no? Ahora hay otra herramienta que también he manejado, que es el Inventor, que es muy parecido al SolidWorks, pero tiene un plus que no tiene SolidWorks, que es una biblioteca de diseño muy poderosa que también la recomiendo, ¿no? En el caso de diseño de engranajes, para diseño de engranajes es muy bueno el Inventor. El SolidWorks un poquito se queda corto en ese aspecto, ¿no? Pero entre esas tres yo recomendaría, hay otros programas más que no los conozco muy bien, pero los más universales son esos tres. Wilder Castellón pregunta, ¿qué tipo de hoja es recomendable para la impresión de una pieza ensamblada donde esté explosionada para ver el detalle? Bueno, esto es a criterio, ¿no? A criterio de la persona que está haciendo el plano. Si la información no es visible o no se nota muy bien en un plano chiquito, entonces tienes que sí o sí hacerlo en un plano más grande. En este caso puede ser un A3, que es el doble de un A4. Si no te entra, entonces le haces un poco más grande. Ya uno va viendo el tamaño. Eso es un criterio personal. Siempre hay, vamos a ver también, ¿no? Esto esta información que hay modos para poder almacenar planos. Ya los planos grandes, los planos A0, se pueden ir doblándolos y para que se pueda almacenar, ¿no? Son tan grandes que no se los puede almacenar grandes, sino hay que poderlos doblar y para poder archivarlos. Eso se va a ver. Daniel nos pregunta, y al escoger el material para el diseño, ¿qué tan confiable es el uso de tablas? ¿Y qué software es el más usado para diseño mecánico? Bien, bien. Ya. ¿Me puedes repetir la pregunta, Libre, por favor? Al escoger el material para el diseño, ¿qué tan confiable es el uso de tablas y qué software es el más usado para diseño mecánico?
Bien, cuando usted está escogiendo el material para una pieza, para empezar, tienes que tener conocimientos de selección de materiales, no esas, no, bueno, si es una pieza que la está haciendo por primera vez, que nunca, una pieza que nunca, no se ha hecho antes, digamos, tienes que saber características. En tablas, hay unas tablas de materiales donde te dicen, este material tiene estas características, ¿no es cierto? Entonces tiene cierta tensión a la rotura, tiene cierta elasticidad. Entonces, de acuerdo a esas características del material, uno va escogiendo qué material necesita. Por ejemplo, mi material tiene que resistir cierta carga, ¿no es cierto? Cierta compresión, cierta tensión. Entonces, con esa información yo veo cuál material cumple y escojo mi material. Hay unas tablas que te dicen que no solo para metales, también para plásticos, para madera, bueno, no sé, alguna otra más, goma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vemos, también hay requerimientos de temperatura, ¿no? Mi material tiene que resistir o temperaturas calientes, digamos, entonces tiene que soportar, qué sé yo, 200 grados de temperatura. Entonces, toda esa información está tabulado. Y perdón. Y Dígame. respecto al software, o sea, ¿cuál es el más Bien, usado para el diseño mecánico? el software, como les dije, en este caso, si ustedes quieren hacer análisis de cargas, análisis de esfuerzos, el SolidWorks es muy bueno. Hay otros softwares, ahorita a ver, el Inventor también hace. Hay un software para análisis de esfuerzos que es el SAP, si no me equivoco, que también es bueno, pero no lo conozco, no lo he manejado. Ya, pero yo recomendaría el SolidWorks, que tiene mucha información. El SolidWorks, digamos, ahí puedes hacer simulación de esfuerzos y hay bastante ayuda en la web para poder hacer esto. El Inventor también tiene. El único problema es que en el Inventor creo que es un complemento especial que tienes que bajarlo o tienes que tenerlo a la mano. Sin eso no vas a poder hacer análisis, ¿no? Yo recomendaría personalmente el SolidWorks para diseño mecánico. Kevin nos pregunta, en el caso de los molinos a bolas, ¿se verán a detalle los planos del desarrollo o disposición de las soleras, Sí. fundamentos, entre otros, o solo se harán los planos generales de la máquina? Bueno, yo les mostré un poquito justamente para que puedan ver la forma general, ¿no? Pero se puede, yo tengo, o sea, el diseño yo lo hice hasta el último perno, digamos, entonces les puedo mostrar el desarrollo de las soleras, cómo están, cómo es por dentro un molino de bolas, ¿no? Eso se puede mostrar, se le puede dar un vistazo, ¿no? Son placas de metal bastante gruesas, ¿no? Que sufren un altísimo desgaste y son de un material muy especial estas soleras, ¿no? Las placas de desgaste del molino. Se puede ver, se lo puede mostrar. René nos pregunta, ¿cómo se determina la vida útil de un rodamiento? Eso lo vamos a ver también. Bueno, hay fórmulas para calcular la vida útil y el fabricante que te vende el rodamiento tiene un manual. O sea, en el manual bueno, que está a la mano del manual, que debería estar a la mano del comprador, ¿no? Ahí te dice, ¿no? Cuánto tiempo, cuántas horas de vida tiene tu herramienta, cuántas revoluciones. No sé. Cada fabricante lo define de diferente manera, pero eso se puede calcular. Se puede calcular. Y sí, lo podemos ver en el curso.
Iván nos pregunta, ¿qué software recomienda para diseño mecánico y se abordará en el curso? Claro, esto sí ya lo habíamos aclarado, ¿no? Pero esta se va a abordar en el curso, es lo que pregunta. Si se va a ver el software. Sí. Mira, para poder ver el software necesitaríamos otro curso que sería, ¿no?, acoplado a este curso, el cual, digamos, ya requeriría de más tiempo. Quizás se pueda ver la posibilidad de verlo más adelante, ¿no? Sería muy interesante de poder, ya que uno, o sea, si tú sabes dibujar, digamos, ¿no? Si tú sabes ya, tienes noción de lo que es dibujo mecánico, entonces ya tienes opción a aprender a dibujar con un software. En este curso, lamentablemente, no abarcaremos ese aspecto más o ese tema más, pero quizás en el futuro, ¿no? No sé, se lo pueda tomar en cuenta. Claro que sí. Vamos a tomarlo en cuenta justo respecto a ese tema. Tenemos otra pregunta de René Eduardo. ¿Cómo se determina el desgaste de una correa? Bien, en este caso las correas, bueno, las correas trabajan con las poleas, ¿no es cierto? Entonces, cuando la correa ya empieza, es clarito, ¿no? Las correas ya están muy desgastadas, se estiran bastante, se estiran. Entonces empiezan a cabecear. Esas correas ya tienen desgaste y hay que cambiarlas. O en el caso de cuando la correa se va entrando ya, la correa cuando está nuevita, está bien montadita, trabaja un poquito más encima de la polea. Pero cuando la correa se va entrando más adentro, más adentro, más adentro, entonces la polea se empieza a tener desgaste. Y ahí es cuando hay que hacer algo, ¿no? Hay que tomar acción, ya sea cambiar la polea o cambiar la correa. Pero te das cuenta cuando la correa empieza a cabecear, o está mal ajustada, está mal tesada, o, o ya está muy estirada, ¿no? Ya está muy estirada. Y cuando ya está muy, muy estirada, empiezas a ver, se nota, ¿no? Que se empieza a deshacer, empieza a querer quebrarse poco a poco. Ahí ya es crítico, ¿no? Ya tienes que sí o sí cambiarla. Mauricio Torrico nos pregunta, según su experiencia, ¿cuál de los programas es más recomendable manejar para el diseño mecánico? Creo que esta ya habíamos respondido, ¿no? Sí, el AutoCAD, sí, yo me quedo con AutoCAD, SolidWorks, bueno, en primer lugar, SolidWorks, AutoCAD y después el Inventor. Es en esa prioridad, digamos, ¿no? Es en esa categoría. Otra pregunta, ¿qué ensayo se hace una vez se tiene el equipo, piezas ensambladas desde el punto de vista mecánico? Dice, ¿qué ensayo se hace una vez que se tiene el equipo? Pues hace referencia a las piezas ensambladas Ya. desde el punto de la vista mecánica. Bien. Bueno, cuando tú tienes bueno, en este caso, ¿no? Ensayos yo lo entiendo como qué vas a hacer cuando tú has armado tu equipo cuando estás probando tu equipo, digamos, ¿no? Has fabricado las piezas, ya las tienes listas para montar, para ensamblar, tienes tu plano ahí, las montas de acuerdo al plano, y en ese caso tendrías que probar, ¿no? O sea, hacer la prueba. Una cosa importante es cuando tú tienes el plano y tú has fabricado la pieza de acuerdo al plano, entonces no tendría que haber problema en el montaje, ¿no es cierto? Tendrías que montarlo tal cual dice el plano, ¿no es cierto? Entonces, esa es una primera prueba, ¿no? Es un primer ensayo. Cuando tú montas las piezas y las piezas no tienen ningún problema al montarse, entonces has hecho bien el trabajo. Pero cuando al montar, por decirte, no entra una pieza o no sé, no coinciden los agujeros, por decirte, ¿no? O una pieza, qué sé yo,
tiene interferencia con otra pieza donde no debería tener, entonces ahí algo ha fallado. Ese sería un primer ensayo. Luego ya, una vez que esté montado el equipo, ya hacer la prueba, ¿no? A darle arranque y funcionar en vacío por un cierto tiempo, ver cómo se comporta, qué ruidos tiene, si tiene, bueno, si no hay algún comportamiento raro en el momento de la prueba en vacío. Y ya una vez que está probado en vacío, después ya se lo conecta, ¿no? al sistema para que arranque con carga. Esa sería, no, yo lo entiendo así, no sé si estoy bien, Wilder, si es lo que me quiere saber. Igual puede hacer nuevamente la pregunta, un poco más abajo. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Se realizará planos mecánicos de tanques de combustibles, líquidos y gaseosos? Pregunta Di Castro. Bien. Bien. En lo que es tanques, en lo que son equipos de recipientes a presión, lo podemos tomar en cuenta, ¿no? Es muy, muy importante eso. Hay mucho, ¿cómo se puede decir? Hay muchos ejemplos de este tipo de piezas, ¿no? De equipos que tienen que ver con lo que son recipientes, ¿no? Lo podemos tomar en cuenta, Lili. No lo había tomado en cuenta en el curso, pero lo podemos tomar en cuenta un poquito lo que es tanques. Bueno, no sé si estoy bien con lo que es recipientes a presión. No vamos a ver. Perdón, lo registro igual para poderlo juntar. Sí, por favor. No sería, digamos, entrar en detalle, ¿no? Pero sí se puede dar algunas pautas generales, algunos fundamentos generales, ¿no? De lo que son tanques de tanto de líquidos y de gaseosos, ¿no? Lo que son recipientes a presión. Entonces pasamos a la otra pregunta. Sí. Nos pregunta Javier, ¿qué norma se aplica para la numeración de planos? Bien, esta es una pregunta interesante. Las empresas, cada empresa no la empresa está libre de poder decidir cómo va a numerar sus planos. No hay una norma que rige la numeración de planos. Ya, por ejemplo, no sé si cuando uno va a una empresa tal, digamos, no puede ser una empresa de envases de plástico, por así decirlo, ¿no? Entonces, tiene su codificación personal, ya vamos a hablarlo así. Entonces, la empresa misma define cómo va a codificar para empezar, sus productos, ¿no es cierto? Sus productos, qué sé yo, envases de 100 ml va a tener un código, envases de 200 ml va a tener otro código, así. Y los planos también tienen una codificación personal. Ya no hay, o sea, sí, la norma te dice dónde colocar el numerito del plano, o sea, te dice, ¿no? Colocarlo en esta parte del plano, de la hoja, ¿no es cierto? Lo vas a poner aquí. El número del plano lo puedes poner ahí, pero la forma de cómo hacer la numeración de planos es a criterio. Obviamente, en este caso, el responsable de los planos puede hacerlo a criterio personal, como también lo puede hacer, digamos, en conjunto, ¿no? Con un equipo de trabajo, pueden definir, los planos van a tener este tipo de codificación y este número va a decir esto, este número va a decir este otro, entonces se pueden reunir y decidir, ¿no? Depende de cada empresa, no sé si en la experiencia laboral que uno tiene, se va a ir dando cuenta que cada empresa tiene su forma propia de numerar. Roy nos hace esta pregunta, ¿en qué norma se basará el curso DIN o ISO? ¿D-I-N o ISO? Sí. La norma DIN, que es la alemana, es muy parecida a la ISO. Las dos son válidas, ¿no? Vamos a ver ambas normas. Ambas normas las vamos a revisar. Sin embargo, el curso más está un poquito, se sostiene más sobre la norma ISO.
Seguimos. pasamos a la siguiente pregunta. En el tema de uniones roscadas, al tener estas, ¿cierto toque se debe detallar en el plano o se maneja la tabla de torque para realizar el trabajo en campo? Dice, en el tema de uniones roscadas, al tener estas, ¿cierto toque se debe detallar en el plano o se maneja la tabla de torque para realizar el trabajo en campo? Bien, en un plano, si tienes uniones roscadas que necesitan tener un cierto ajuste, un cierto apriete, en el plano tiene que estar identificado eso, ¿no? El que va a ajustar, en este caso, el que va a ajustar, la persona que va a hacer el ajuste que tiene la herramienta, el torcómetro, pues tiene que saber a qué presión o a qué torque hasta qué torque va a ajustar, ¿no? Entonces, en el plano debería estar indicado, obviamente, hay tablas bueno, en el plano también se podría colocar alguna referencia que diga, ¿no? Ajustar, ajustar bajo la tabla XX, ¿no es cierto? Entonces, para que de alguna manera el que va a ajustar se pueda saber con qué torque va a trabajar. Entonces, es también, ¿no? Es a criterio. Puede ser que el plano esté con tanta información que ya no entra, que digamos son, no sé, esto se utiliza especialmente en las tuberías, ¿no? En las uniones en los gasoductos, oleoductos, etcétera, donde se necesita un cierto ajuste, un cierto apriete. Entonces, si el plano está muy cargado de información, entonces ahí puede haber alguna referencia, ¿no? Utilizar la tabla de torque X para poder hacer el ajuste. Es dependiendo, dependiendo, pero el que va a hacer el torque, el que va a realizar el apriete, tiene que tener la información, ¿no? Ya sea en el plano o en una tabla. Ok, Francisco nos pregunta, soy del área de mantenimiento, a mí me interesa la lectura de planos para desarmar equipo, ya que muchas veces en la planta que trabajo estamos desarmando por desarmar. Y bueno, ahora averiguando he encontrado planos que me han facilitado el desarmado, pero necesito aprender nomenclatura. Claro, claro, o sea, desarmar sin plano es pues como, pucha, o sea, tardas más y la verdad que cuando desarmas tienes que tomar tanto, o sea, tienes que tomar mucha atención cómo estás desarmando para que cuando vuelvas a armar, armes igualito como has desarmado. Eh, y muchas veces al no tener el plano, siempre, bueno, no, bueno, realmente es casi siempre, ¿no? Algo pasa y no has armado como has desarmado o a veces la persona que está armando no tiene el cuidado de ver algún detalle, ¿no? La posición de una pieza, alguna, ¿cómo se puede decir? Mm, digamos, algún ajuste, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tienes el plano es pues mucho más fácil y en este caso, todo eso, o sea, en este curso lo que vamos a aprender es a leer el plano, a ver el plano, a entender el plano. Y este curso le va a ayudar mucho a Francisco. Sí, Digamos, Francisco. sí, a Francisco a aprender la nomenclatura, ¿no? No sé qué tipo de máquinas está desarmando, pero también no, si en algún caso, si necesita alguna ayuda especial o alguna ayuda en detalle, se le puede proporcionar. Claro que sí. Vamos con la siguiente pregunta. Roberto dice, ¿podríamos hacer más énfasis en simbología para la lectura de planos? Imagino que era... Bueno, siga. Sí, este, justamente, ¿no? Todo lo que se va a ver aquí, o sea, en el plano está todo con símbolos. El plano está lleno de símbolos. Y entender los símbolos es lo que vamos a aprender. Ok, Ronald nos pregunta, le agradecería mucho si puede enviarnos videos y PDF sobre la lectura de dibujos mecánicos. Sí, toda la información que yo tengo a la mano sobre lo que es lectura de dibujos de planos mecánicos se les puede proporcionar. No va a haber problema. Claro, esto se va a proporcionar en el curso, ¿no? Una vez perteneciendo al curso. Exacto. Sí.
Sí. Bueno, Denis nos pregunta algunos ejemplos de máquinas o piezas en las que se utilicen tolerancias geométricas. Ah, ya. Bien. Más que todo las piezas giratorias, las que giran, las que tienen, las que se ensamblan, piezas en que se ensamblan que tienen cierto movimiento respecto a otras, ¿no es cierto? En este caso, puede ser, no sé, un eje, por ejemplo, el eje de algún motor, de alguna bomba, tiene tolerancia geométrica. ¿Por qué? Porque no tiene que tener oscilación. Y si tiene oscilación, tiene que tener una oscilación permisible, ¿no? Una oscilación admisible. Eso se puede, bueno, debería estar en el plano. Puede ser un eje, puede ser alguna, también se puede ver esto en piezas de precisión más que todo, ¿no? Alguna placa que tenga varios agujeritos en el cual tiene que ensamblarse con otra pieza que quizás tiene los mismos posiciones de agujeros, en las cuales tiene que ser bien preciso, cosa de que no haya, o sea, entre perforaciones no haya, digamos, excentricidad. Puede ser mm, algunas piezas que tienen que tener, por ejemplo, eh, que digamos tienen que ser perpendicular de tal manera que no pueden estar inclinadas, o si están inclinadas tienen que tener una cierta inclinación admisible, entre otras. Mm, eh, bueno, es lo que se me ocurre ahorita, pero vamos a ver también algunos ejemplos de piezas con tolerancias geométricas, ya bien prácticas. Esteban Juan nos pregunta, ¿cuál considera que es el tamaño mínimo de letras para el cajetín, cotas, notas, etcétera? Está normado, el tamaño mínimo está normado, eso lo vamos a ver, ya las cotas, las notas, etcétera, tienen o sea, hay una norma que rige el tamaño de letra, la dimensión del cajetín, de audio. los márgenes del plano, está normado, eso lo vamos a ver. Okay. Ya, La siguiente pregunta, de René. Inge, de René, ¿no? Inge, creo que se hace en escala para los dibujos técnicos. Obviamente, o sea, bueno, hay piezas que se puede dibujar a esa escala natural, escala 1:1. Hay piezas que se las puede dibujar, ¿no es cierto?, en escala natural, pero hay piezas que sí o sí hay que, ya sea o hacer una ampliación o hacer una reducción. Entonces en el plano se indica, y es muy importante, es una información realmente importante, qué escala está utilizando el plano. Entonces, es casi la mayoría, ¿no? Un buen porcentaje de los planos están en escala. Eiber nos pregunta, ¿qué libro maneja usted o recomienda usted para sacar cálculos y fórmulas en el diseño de piezas? Bien, hay bastante información. Yo tengo un libro, les voy a pasar en el curso el dato del libro que yo manejo para diseñar piezas. El Casillas es muy bueno, ya en este caso para lo que es fabricación de engranajes, rodamientos, holguras, después algunos materiales, algunos perfiles estructurales, también tiene tablas de perfiles. Y hay otro que es el prontuario de máquinas, que también les voy a pasar la información, que maneja muy bien, ¿no? Que maneja la parte de diseño de piezas muy bien. Que tienen la información que más se necesita, ¿no? En el tema de diseño mecánico. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tan cierto es que los rodamientos externos, ejemplo de las ruedas, son diferentes a los del motor? No, pues los rodamientos de las ruedas tienen una función diferente
a los rodamientos del motor, ¿no es cierto? Entonces son diferentes. Mira, yo sobre el tema de automóviles o de vehículos, no tengo mucho conocimiento, ya no estoy muy metido en ese tema, pero según lo que mi criterio es que las ruedas, por ejemplo, sufren bastante carga dinámica, ¿no? Entonces tienen que sufrir choques, ¿no es cierto? Choques, sacudidas. Entonces el rodamiento tiene que estar diseñado para resistir todo ese movimiento, todo ese traqueteo, ¿no? En el motor creo que es más tranquilo. En un motor de un automóvil gira más suave, más libre de impactos. Entonces, el rodamiento, pienso que o sea, tendrían que ser diferentes. O sea, yo lo voy a revisar para estar bien seguro. Ese temita.